Pues sí, yo cuando este culto, la verdad que yo no tenía pensado hacerlo. Y yo tenía en mente hacer una serie de cultos cortos sobre unos versículos que hay en la Biblia muy controversiales, ¿no? Donde nos dice, incluso hace poco estuve hablando con el pastor, con uno de ellos, porque hasta a mí me hizo, en Hebreos 6, como dan a entender algo así como que la salvación se pierde, ¿no? Y mucha gente coge esos versículos y te lo sacan fuera de ahí, te lo enseñan y tal, y realmente te hacen ver que la salvación se pierde. Y entonces ahí yo, buscando esa serie de cultos, caí en Filipenses 2, que es uno de esos versículos, pero ahí me quedé. Y el Señor ahí, pues, que no es la voluntad mía, el Señor quería que yo hablara sobre lo que le voy a hablar. Y es el versículo de Filipenses 2, 12 y 13. Curiosamente, dice así el 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Este texto, como venía diciendo, simplemente, fuera del contexto, como que lo acabo de leer, sugiere como que la salvación se pierde, ¿no? El mandato ocupado aquí significa el trabajar, el llevar a cabo algo de un trabajo que yo continuo, que yo tengo que hacer, y esta ocupación para llevar a cabo este trabajo significa la formación, yo lo puse así, como la formación del carácter de la persona de Cristo en mí, ocupado en mi salvación. Lo que sería como, sí, que trabajar continuamente para que podamos... hay un momento en que yo acepto al Señor, ¿no? Es mi salvación por fe, por gracia, perdón. Desde ese momento yo tengo las promesas de una glorificación. Hay un intervalo de tiempo. Pero yo en ese periodo de tiempo estoy llamado a algo. Yo lo defino aquí como la formación de Cristo en mí. Es que es mi santificación. Yo tengo que ir creciendo espiritualmente, santificando, imitando a Cristo. Y luego, este versículo, por tanto, viene como diciendo, por tanto, a consecuencia de algo, ¿no? Y es a lo que Pablo nos viene diciendo desde el versículo 2 y el versículo 1, que lo vamos a leer y explicando brevemente dentro del contexto. Y dice así 1:3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra común unión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, trabajando unidos como creyentes, poniendo en práctica la palabra de Dios, el mensaje que Dios nos ha dado. El 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La formación en nosotros no significa la salvación. La salvación ya la tuvimos en un instante, en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor, por medio de la fe, y eso la tenemos en un instante. La perfeccionará, o sea, en el momento que recibí a Cristo, ahí empezó una obra de Dios en mí.
que yo digo, la formación del carácter de Cristo, hasta el día de su Cristo, hasta el día de su venida. Dios no dejará de formar la obra en nosotros, nosotros no dejaremos de poner atención en lo que el Señor nos está diciendo continuamente en su palabra. Como es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y conservación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Aquí Pablo ya está dejando claro que está hablando a gente salva, a creyentes. No le está hablando a gente para convertirlos, incrédulos. Pues le dice que son partícipes de la gracia. Porque Dios es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, y para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Es claro que el contexto nos está hablando de una formación de los caracteres de Cristo en nosotros. En el versículo 15 nos dice: algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Pablo nos está diciendo la condición humana, los entredichos y actitudes del corazón, la forma de proceder de cada cristiano. Y en el 21, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí vivir es Cristo, ser como Cristo, y el morir es ganancia porque ya dejo las afanes, las guerras que tenemos en este mundo. Por tanto, aquí entrelaza el capítulo 2 con el versículo 1, o sea, que viene todo entrelazado, ¿no? En vista de lo que dijo en el capítulo 1, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo esto es hablando de los caracteres de Cristo, que abundaban en Cristo, y que nos debe abundar también. Aquí se refiere a los filipenses, pero en nosotros. Dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad. Cristo dijo: sé como yo que soy manso y humilde. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno a lo suyo propio, sin egoísmo, sino cada cual también por lo de los otros. Hacer las cosas de buena gana y para el Señor. Es simplemente eso que me está diciendo. Haya pues en vosotros el mismo que hubo en Cristo, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El qué sentir, el sentir de humildad, la actitud de Cristo, la disposición, la obediencia. Naturaleza, somos rebeldes. Para que se pueda formar esos caracteres en nosotros, esa obra, en la cual siendo en forma de hombre, versículo 6, en la cual siendo en forma de hombre, estimando ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como diciendo: si yo soy Dios, búsquense una religión, búsquense la vida y yo no tengo que rebajar. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es todo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero entramos en el versículo clave. Por tanto, esta es la conexión con el capítulo 1 y 2, que no, por tanto, por la humillación que hizo Cristo, por la exaltación que Dios Padre tuvo en él, que nos comportemos de una manera digna del Evangelio del Señor. Amados míos, por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpese de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, para su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo, en el mundo. Asidos, en el 16, agarrados, guiados por la palabra de Dios. Cuando nos vienen con una falsa doctrina, nuevos movimientos y tal. Esta es la Biblia, ¿no? Tenemos la palabra más perfecta, la revelación más perfecta. No, hermanos, no se lleven por falsas doctrinas. Si no está en la Biblia, no es de Dios. Asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Después ya Pablo, pues, en el capítulo 3, como maestro, buen fariseo, nos exalta que todo lo que él había logrado por los méritos de la carne, lo tiene como pérdida por ganar a Cristo, por ser como Cristo. Bueno, mis hermanos, ya este púlpito hemos pasado. Ahora vamos a entrar ya viendo de dónde viene el contexto del texto, pasamos. Vamos a empezar. Este texto es uno de los más importantes. Ya le digo, yo lo buscaba por el tema de la salvación, donde decía que se perdía, y me encuentro que es uno de los más importantes, donde yo puedo entender cómo Dios lleva a cabo un proceso en mí, una obra, una santificación. Pablo no está diciendo a los filipenses esto como una ordenanza, una nueva enseñanza o algo, sino como algo que ellos deberían asumir, como si se ocuparan, se cambiara su forma de proceder, que por algún motivo había empezado a dividirlo, fijados por la carne. El otro día estaba hablando yo con Luis de la división que hubo de los bautistas, los generales y los particulares, por unas ideas, una doctrina que los dividió, y al final los dos estaban diciendo lo mismo, pero los dividió. Entonces Pablo le llama a los filipenses, que era una iglesia bastante fiel, que por lo demás los filipenses siempre habían sido una iglesia sana, madura, obediente a las enseñanzas de Pablo, que no son otras más que las verdades del Evangelio. Esto es la respuesta en base a que esto ha llegado a los oídos de Pablo. Entonces Pablo le dice, en vez de estar ustedes con todo este jaleo, pues más bien dedíquese, ocúpense en vuestra salvación. Le dice que se comparte de una forma que es digno del Evangelio de Cristo,
y lo que le hace es ofrecerle el modelo de humillación de Cristo como modelo de vida, algo que agarrarse, que debieran ellos imitar en su llamado, y la exaltación de Jesús a la diestra del Padre como la garantía de que podemos vivir esa vida, de que tenemos, a cambio de vivir esa vida, tenemos las promesas de Dios. Esto, por lo demás, era una iglesia, como dije, muy obediente a la enseñanza de Pablo, que no lo obedecían no solo cuando Pablo estuvo con ellos, porque estas cartas fue escrita unos años después de Pablo pasar por Filipo, y tenía noticias, seguía siendo una iglesia fiel, sana, no el caso de otras iglesias. Entonces seguía las enseñanzas fieles de Pablo. Por eso dice, no solo sino ahora también en mi ausencia. Porque lo que iba a decir, porque cuando uno obedece, si yo cuando está el pastor aquí, alabo, tal, sí, pastor, tal, todo tal, y cuando salgo, el pastor se va, ya es normal que se fue, ya me quedé o bien estoy aquí obedeciéndolo por temor, porque le tengo miedo, la verdad que me da miedo, o bien lo estoy obedeciendo por hipocresía. Y fíjense si este es el mensaje real de Pablo, o sea, nada de perder la salvación, que en el versículo 14 les manda hacer esto sin murmuraciones ni contiendas. O sea, ahí había algo y los manda que se dejen de bobería y se dediquen a ocuparse, a ejercitar su salvación. ¿Cómo ocurre este proceso de santificación? Hay que discernir, tener el discernimiento que Cristo en la cruz llevó a cabo una gran labor, ¿no? Esa condenación, aquí a veces hablamos de un virus que llevamos en la sangre, quitó esa culpa de condenación que había sobre mí del pecado. La desplazó y tal, para mí hacerme acto ante el Padre. Eso es una parte de la salvación, la obra de nuestro Señor. Que yo eso no lo podía hacer. Por eso tuvo que venir Cristo a hacerlo por mí. Pero por otro lado, continuamos en este mundo. Y nuestra carne, ese virus, como han oído por ahí, no sé, algún pastor lo dice, no sé quién será, él sigue con nosotros. Que eso, digamos que es el virus, la verdad, pastor, bien dicho. Bueno, ese virus sigue con nosotros, que es una contaminación moral. Yo tengo que sigue en mi mente, en mi corazón, en mis intenciones, mi naturaleza carnal. Este es el proceso. El proceso de santificación va a ir corrigiendo esto. No es una cosa que instantánea como la salvación, que ya lo tuvimos. La santificación es un proceso continuo, diario. Yo tengo que ir puliendo, tengo que ir diariamente a acudir a los pies de Cristo como único modelo. Hubo un tiempo cuando yo empecé a convertir que se usaba una pulsera, no sé qué fue esa pulsera, voy a desaparecer. Dice, antes de actuar, mira, ponía, ¿qué haría Jesús? Que acudías a esa pulsera y ya te parabas y tal, ¿no? Pero eso fue una moda que hubo entre los cristianos y se paró, no sé qué pasó por fin. La santificación entonces fue
es un proceso sobrenatural que produce en nosotros el permanecer activos toda nuestra vida. La pasividad no es normal en un nacido de nuevo. Hoy en día, por desgracia, por suerte, hay gente, se habla de cristianos carnales, se habla de una conversión muy barata. Aquí una oración y sigue con tu vida, ya eres salvo. Hermano, la pasividad, como venía diciendo, no es algo normal en un nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu. En ese instante que tú aceptas a Cristo de todo corazón, que realmente entra a morar en ti, tienes una regeneración automática que realiza el Espíritu, es un cambio de actitud en nuestra vida. Y hay cosas que hacíamos continuamente que ya nos cuestan, ¿no? En nuestros quehaceres diarios, lo que hacías, cada vez lo vas haciendo menos, porque el Espíritu que mora en ti te va corrigiendo. La palabra ocupado está en modo en presente imperativo, es un mandato. Es algo que yo tengo que abrazar de por vida. Como dije antes, no es algo que yo haga por un tiempo, después lo deje de hacer. Esto es un estilo de vida, como ahora están de moda, de las filosofías orientales y tal, ¿no? Y eso, pues, esto, digamos, no es una filosofía porque es de Dios, que yo abrazo para el crecimiento diario en santidad, para vivir de una manera digna a la llamada que Dios me ha hecho. Ocupados de nuestra salvación, es ejercitar la salvación. Ejercitar la salvación es poner fuera algo que alguien ha colocado primero en mí. Y yo lo pongo de manifiesto. Aquí me acordé, te voy a dar un ejemplo. Yo soy un cocinero. Entonces yo cocino un plato. Yo cocino un plato y ese plato llega al cliente, llega al comensal y eso. Y el comensal no me ve a mí. Pero yo he puesto fuera lo que sé en ese plato y cocino. Puede decir, buen cocinero tienen aquí. O puede decir, no tenía un cocinero mejor. Pero yo lo que he hecho es proyectar en ese cliente, en ese comensal, lo que alguien colocó en mí primero. Referido a lo que estamos hablando hoy respecto a Dios, yo no puedo poner nada fuera que Dios no haya puesto antes en mí. El cocinero pone en el plato lo que aprendió en la escuela, en sus estudios, en sus experiencias. Porque yo aprendí más de los abuelos que de la escuela. Es hacerla visible. Cuando lo hagas, cuídate con temor y temblor. Temor y temblor, en todo el Antiguo Testamento, es usada como referente a una admiración, no a temblores ni temor, de miedo, de pánico, no. Es usada, me acuerdo del versículo que me dio Heidi, Deuteronomio 28:1, con el temor de Dios. Y un ejemplo que siempre, Job 1:1, varón perfecto, recto, justo, temeroso de Dios, adoraba a Dios. Entonces, pero hoy en día se ha sacado fuera del contexto y dice, mira, cuídate con temor, porque, oye, ¿cómo que no? ¿La vas a perder? Y tienen a la gente atemorizada. Por desgracia, pero eso Dios sabrá con ellos. Yo cada día lo que hago es ejercitar. El regalo de la salvación que Dios me ha dado
es tan preciado que ha costado la vida de su hijo, que si la apreciáramos, la viviríamos hacia afuera, no como una carga, no como un peso, sino como una reacción natural. Igual que yo preparo el plato, pum, 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 automáticamente, y llega, qué bueno está, felicidades. Cuando viene una madre, oye, el niño está contento, ya no me viene pidiendo la merienda. Pues eso yo no lo hago como carga, lo proyecto, pero no es mío. El Evangelio que Dios me ha dado y que tengo que proyectarlo. Por eso antes leímos, ser luminares, dar luz, alumbrar. Pero no porque yo lo haga, es porque Dios lo ha hecho antes en mí para que yo lo proyecte. Entonces lo haría con un sentido de humildad reverente, que es lo que ha dicho en los versículos 2 y 3. Nada hagáis por contienda y vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y por todo esto yo debo vivir ocupado en mi salvación. Hermanos, si refiriéndose a los filipenses, si no estamos nada más que ocupados en ejercitando nuestra salvación, todos los problemas que hay en ellos, las divisiones, rencillas, pues aquel me miró mal, pues ya no voy, tal. No mires nada. Puesto los ojos en Cristo, ocúpate en tu salvación. Y esas rencillas que habían surgido entre los filipenses, por decir algo, pero en todas las iglesias las hay, si cada uno está ocupado en su salvación, todas esas rencillas van a desaparecer. Les voy a dar un ejemplo, ya que estamos con la cocina, vamos a seguir en los calderos. Con la crisis que ha habido en España, yo me quedo parado. Me mandan al paro, agoto las prestaciones, me quedo sin un duro, me desalojan, tengo que dejar la casa donde estoy alquilado, me voy debajo de un puente, no tengo que comer, no tengo nada, ni un duro, ni cómo conseguirlo, ni familiares, ni amigos, porque toda esa gente desaparece. Cuando están en los momentos más difíciles, desaparecen todos. Entonces, aparece Luis, por no nombrar a nadie, y me dice, Tito, toma, este restaurante y yo te lo regalo. Me regalo el restaurante y digo, pero vamos a ver, ¿y tú cómo haces esto? Dice, hombre, yo quiero regalarte ese restaurante, pero solamente te voy a pedir una cosa a cambio. Que lo mantenga funcionando, lo mantenga en condiciones y que lo lleves bien. Pulcro, limpio, buena comida, papas con mojo, bacalao, papa. Entonces yo me voy al restaurante y empiezo a trabajar. Pero yo padezco una grave enfermedad, la pereza. Y encima no tengo un duro. Pero no solo eso. Luis llega y dice, bueno, me compra la comida, me repone el aceite, me pone la mujer de la limpieza, me limpia las campanas, me limpia... ¿Qué excusa tendría yo para no poner en funcionamiento ese restaurante? Y bueno, pues esa es la salvación. Dios nos ha dado todo. Realmente no tenemos excusa. Ya lo veremos. No hemos llegado ahí. Pero Pablo me dice por qué yo debo hacer esto. Porque Dios es el que vosotros produce, versículo 13. Así el hacer,
como el querer, por su buena voluntad. Sin la ayuda de Dios, yo no tengo forma de realizar esta vida de santidad que Él me ha pedido que yo haga. Lo que me ha pedido. Y por ello, Él me ha provisto de cada una de las cosas requeridas antes de pedirme que yo viva una vida digna de su llamado. Yo no tengo excusa. Por tanto, separados de Él, Juan 15:5, nada podemos hacer. Separados de Dios, yo no tengo la fuerza, la habilidad, la perseverancia, la integridad para vivir esa vida. Por tanto, bueno, por tanto no venía ahí, este es el añadillo. Por tanto, cuando vemos a un hijo de Dios no viviendo de una forma digna y dando por ello que es realmente un hijo de Dios, sabemos que ya ha empezado a alejarse de Dios, ya sea por rebelión, ya sea por desobediencia, orgullo, por falta de oración, por falta de lectura de la palabra. Gracias a Dios nosotros aquí no tenemos el caso ese, porque estamos continuamente en nuestros estudios, preguntando, molestando al pastor, pastor estoy aquí, pastor estoy allá. Somos bautistas por eso. Por falta de oración, lectura de la palabra, o por lo que sea, separados de Él nada podemos hacer. Automáticamente de que nos separamos, los que seguimos así, yo me separo, Moisés automáticamente va a decir, ¿a ti tú qué le pasa? Es una cosa que tenemos los hermanos. Dios obra primero en mí, luego me da no solo el querer, sino también el hacer. Me capacita para yo vivir la vida en la cual Él me ha llamado. Todavía más motivo para vivir agradecido. Yo no tengo motivo para no vivir esa vida que Él me ha llamado a vivir. O igual que yo no tengo motivo, como el ejemplo de la cocina, para no atender y tener mi trabajo y elaborarme mi porvenir para no cuidar ese restaurante. La desobediencia de esto implica que yo pudiera resistirme a este proceso. Y la obediencia implica que hay algo que a mí me toca hacer. Como el profeta, la desobediencia, como el profeta Jonás, implica hasta dónde puede llegar la naturaleza humana al no confiar en el Señor. Que lo llevó a él, lo hemos oído todos aquí, a España, a lo más lejos que había, a Tarsis. Por eso Dios ha provisto cada cosa que yo necesito para ejercitar esa salvación. Porque cuando Dios entendió la necesidad de una persona perfecta que cumpliera la ley, Dios me la dio en la persona de Jesús. Cuando Dios entendió que necesitaba alguien que muriera en mi lugar, Dios me lo dio en la persona de Jesús. Cuando Dios entendió que necesitaba a alguien que venciera la muerte, Dios me lo dio en la persona de Jesús. Cuando Dios entendió que yo necesitaba una persona que resucitara y en su resurrección me diera para darme esperanza para mi resurrección, Dios lo hizo en la persona de Jesús. Cuando Dios entendió que esta vida cristiana no puede ser vivida en la carne, sino que necesita de poder sobrenatural, Dios proveyó al Espíritu Santo y lo colocó dentro de mí. Cuando Dios vio que yo en mi sabiduría, mis entendimientos, mis razonamientos, me desviaba continuamente, me iba al Hare Krishna, tal, me dio sus conocimientos, la palabra de Dios.
Cuando Dios vio que yo necesitaba advertencia para cuando me desviara del camino, me dio pastores, me dio maestros y me dio la voz del Espíritu. Por eso Dios me ha dado cada cosa que yo necesito para vivir la vida que Él me ha entregado desde la cruz y que yo pudiera vivirla de una forma digna de su llamado para ver cumplida su voluntad. No la... O sea, Dios me ha dado todo, yo no tengo que hacer nada. Santiago 2:18. Muéstrame. ¿Te lo sabe, Moisés? ¿Lo puedes buscar un momento? No me acuerdo bien. Muéstrame tus obras por la fe. No, sus obras sin la fe, y yo te mostraré mis obras por la fe. Porque todo el mundo... Santiago, pero que uno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, gracias. Hay unas obras ahí. Ahí. ¿Tengo que hacer obras para salvarme? No. Vamos a ver. En términos generales hay dos clases de obras. Están las obras buenas y las obras malas. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí vienen las malas. No por obras, para que nadie se gloríe. Estas son las obras malas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las obras malas, no por obras, esas son las malas, obras de los hombres, el hombre tiene un corazón malvado, que trata de llenar lo que no puede llenar, porque por mucho que luche, yo he conocido gente rica y siempre está se vacía, y han hecho obras y tal, la caridad, obras sociales, dar limosna, tal. Un ateo lo puede hacer exactamente igual, no tiene fe, nosotros lo hacemos por eso. O sea que tratan de llenar y no pueden llenar, que lo que hacen es traerle gloria, se enorgullecen en sus obras. Yo me crezco, no por obras de hombre. El hombre la ha escogido porque no le gusta el diseño de Dios, sencillamente. Entonces dice, yo me voy a ganar el cielo haciendo esto porque soy bueno. No. Y están las obras buenas. Las buenas obras son porque provienen de Dios, de su bondad infinita. Porque Él las preparó de antemano para que cuando me entregara la salvación, yo continuara trabajando en mi santificación y yo pudiera ir y realizar esas obras que Él ya había preparado de antemano. Dios trabaja y yo puedo trabajar. Ejemplo, ese ordenador, ya que estamos hoy en día en ordenadores, yo le puedo sacar toda la información. Está ahí para darme toda la información. Pero ese ordenador, yo lo desenchufo, depende de la electricidad. Si yo lo desenchufo, por mucho que le busque o que pregunte, no me va a dar nada. Yo soy el ordenador y Dios es la electricidad. Separados de Él, nada podemos hacer. Ahora viene un amigo aquí muy conocido, una frase de John MacArthur, que nos lo dice así: el creyente no tiene excusa para experimentar una santificación progresiva, porque nunca se encontrará sin el ejemplo de Cristo y nunca se encontrará sin el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, en cuanto a la santificación, Dios no te va a mandar que hagas algo que Él ya no haya hecho primero. Siempre te va a dar un mandato, un imperativo, una orden, que tiene que ver con lo que a mí me toca hacer. Y siempre estará ligado, lo que me mande, a un ejemplo que Dios ya ha hecho. Está haciendo o va a hacer.
Si Dios no hubiese orado primero, yo no podría hacer las segundas cosas, lo que Él me manda. Él siempre me va a dar el ejemplo. La razón por la que me manda a ocuparme, y tengo que ocuparme en mi santificación, es porque Dios es el que está obrando, tanto el querer como el hacer. No solo me da la capacidad de hacerlo, sino también me da el deseo para que yo lo haga. Es una transformación total. No vivo yo, vive Cristo en mí. Sigamos con la cocina. Hoy vamos a ir todos cocineros. Yo sigo en el restaurante. Va bien. El día. Pero yo, con esa enfermedad que va de... me entra la pereza, se me empieza a acumular ahí porquería, hoy no voy a trabajar. Y yo le prometí a Luis que iba a cuidar ese restaurante. Pero ese restaurante me quedo en mi casa. Pero Luis no se queda ahí. Me ayuda, me va a buscar a mi casa, tiene un antídoto de eso, o palabras que no tiene pocas. Me levanta la moral, me anima, tal, me lleva al trabajo, se pone a trabajar conmigo. No solo eso, el negocio crece, Tito, para adelante, como lo da Alicante. Sigue y me trabaja conmigo, ampliamos el local, compramos el local de al lado, crecemos. Pero la demanda es tal que yo decido abrir otro restaurante y decir, adelante, Tito, yo te llevo. Porque yo no puedo. No te preocupes, yo te llevo allá, te llevo aquí, te traigo, te mantengo los dos. Así, y hasta que consigo la estrella Michelin. Entonces aquí me entrevistan y tal, ¿no? Y cuando me preguntan, dice tal, ¿no? Y usted tal, ¿cómo empezó esto, tal, pum? La entrevista clásica y sale el hombre que está dando. Yo en realidad, Waldemar con el rezo, ¿no? Yo empecé un imperio de la nada, yo me he sacrificado, me he esforzado y tal. Y Luis, y ya yo me olvidé de Luis, ya yo tengo el imperio y ya me olvidé de Luis. Esa es la gloria del hombre, esas son las obras del hombre. Desgraciadamente es así. Cuando nos acordamos mucho del Señor, cuando estamos en los momentos malos, cuando estamos bien, que bien lo hizo. Pero nosotros no. Por eso tenemos que ejercitar nuestra salvación. En 2 Corintios 7:1, así nos dice así. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las promesas de Dios es lo que Dios ya ha hecho. Y lo que yo que tengo que hacer es limpiarme de toda contaminación. Yo necesito alejarme de toda tentación, de toda mala compañía, de toda mala influencia, de toda corrupción moral, para que la obra que Dios está haciendo en mí, por su buena voluntad, pueda tener un mejor beneficio en mi santificación. Limpiémonos. Yo soy el que tiene que limpiarse, o es Dios el que tiene que limpiarse. Limpiarme, perdón. Estamos hablando del arrepentimiento. ¿Tengo que arrepentirme o es Dios el que tiene que arrepentir? Hacer que yo me arrepienta. Y aquí quiero darle un ejemplo. Humanamente hablando, si nos olvidamos de la revelación de la palabra, ¿usted pensaría que un hombre podría llegar a ser Dios por sí mismo?
rotundamente de él. En su naturaleza carnal, ¿usted creería que Dios se haría hombre? ¿Para qué? ¿Es Dios? Sin embargo, tenemos en la persona de Jesús, Dios se hizo hombre y el hombre era Dios. Es una paradoja, ¿verdad? Pero nosotros lo creemos simplemente porque está en su palabra. Lo creemos por fe. La revelación de la palabra no lo dice, nosotros lo creemos. Sinceramente, nadie lo sabe. Si el hombre tiene que arrepentirse, o es Dios el que produce el arrepentimiento. Lo creemos en punto, dejémoslo así. Dios sabe en qué lugar yo pongo o él pone. Esos dos se unen. El yo tengo que arrepentirme o es Dios el que da el arrepentimiento. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo tengo que poner Dios hace, pero yo tengo que tener la disponibilidad y su plena confianza. Agustín de Hipona nos lo dice así, una frase muy simple. Señor, ordena lo que quieras, pero concede lo que ordenes. Perdón, ordena lo que tú quieras, pero yo no puedo hacerlo, Señor. Dame tú lo que estás ordenando, no depende de mí, yo no puedo. Y si entendemos esto, va a cambiar la manera de cómo vamos a orar a través de nuestro proceso de santificación. Es el Evangelio el que provee la motivación para ir ante Dios y decirle, Señor, yo esto que tengo, que está en mi mente, que está en mi cuerpo, que forma parte de mi vida, yo no lo quiero, quítamelo, Señor. Yo necesito que tú lo quites de mí. Y el Espíritu de Dios, que nos salva y nos regenera, viene y mora en nosotros, nos da la sabiduría, nos da el entendimiento, causa en nosotros el deseo de querer obedecer la ley. Por eso, las personas salvas, por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, llenos del Espíritu Santo, podemos ir y obedecer la ley de Dios, no motivados por miedo a la condenación, sino por el amor a su nombre. Si me amáis, obedecéis mis mandamientos. Yo no sé si me estoy liando o me están entendiendo. Pero lo cierto es que Cristo vivió en mi lugar, murió en mi lugar, obedeció en mi lugar, pagó en mi lugar, resucitó para garantizar mis promesas. Cuando me vio que yo no podía seguirle, me dio su espíritu para que pudiera amarle, obedecerle, y me colocó en este cuerpo. Me llenó de su espíritu y me dio convicción de pecado para que yo pueda arrepentirme y vivir esa vida cristiana que Él me ha llamado. Cuando yo le pido perdón, Él me dice que ya me ha perdonado desde la cruz. Cuando yo voy a obedecerle y fallo en mi obediencia, porque soy humano, la diferencia entre mi obediencia imperfecta y la obediencia perfecta que Dios requiere de mí, la cubre Jesús en la cruz. Él ha empezado una obra, continúa la obra y Él la terminará.
Él es quien nos motiva, opera en nosotros el querer y el hacer. Y todavía nosotros no tenemos el agradecimiento para amarle y seguirlo de una mejor manera. Ocupaos de vuestra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. ¿Se dan cuenta de la importancia que tenía este texto? Que para nada era lo que yo quería estar buscando y cómo Dios me reveló. ¿Se dan cuenta de la importancia que tiene este texto para la vida de los filipenses? Que tiene este texto para mi vida, para tu vida. Dios es el que nosotros produce. Amén, hermano. Señor, lo bendiga. Gracias. Gracias.